Simivac, la estrella de Agor Rogue y la promesa de COI Sevilla. Hola buenas, soy Iván Garmir y esta vez os voy a hablar de Simivac, un top laner que está dando mucho que hablar últimamente, por su gran nivel mostrado en el principio de temporada, y como se postula como uno de los mejores tops de RL. Ya nos lo dijo COI Sevilla, pero nadie le creyó. Jakub Ruki, más conocido como Simivac o Simivac, es un top laner polaco que juega actualmente en Fnatic World COI, y tiene 22 años. Empezó jugando en Digital Paradox en 2018, jugando la ESL polaca, quedando con un resultado de 1-6 quedando últimos. Ficharía por Adaiv, donde jugaría 18 partidos oficiales con el club y jugaría la Liga Sportova, donde se jugaba a BO2, y que quedaron terceros con 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En los playoffs perderían contra el equipo impronunciable con jugadores como Agresivo o Royson. Con Adaiv jugaría el split de verano de la Liga Polaca, donde quedarían con un 3-4 en quinto lugar de la tabla. En los playoffs perderían contra Wisla Borg, el equipo de Raven y Matislau, para así hacerse con un tercer puesto en la liga. Nada mal. Para finales de 2018, ficharía por el equipo de Piast Gliwice Sports, equipo polaco en el que jugaría 3 torneos en 2 meses y no hay mucha cosa que contar. Para 2019 llegaría equipo de Division, donde jugaría con caras conocidas en la escena española como Danka o Caracal Jr., y Deikara y Diesel como media de carry respectivamente. Junto a ese equipo jugaría el torneo de la ESL alemana, donde jugaría contra el Ad Hoc de Yernan y Kadir, el Big de Carthy White Knight o el SK Prime de Kedui y Yennax. La liga, en su momento muy competitiva, dejó al equipo de Jakub en última posición de la tabla, con un 5-13 en el global. Finalmente, para acabar su efímero paso por Division, jugaría la Summoners In League, donde quedarían cuartos con un 8-6. Después de 2 meses en el cuadro alemán, jugaría con el mítico equipo ya extinto de Delta 5, donde jugaría con Davis, Frescowi, Bolt y Super Ace, pero solo jugaría 13 partidos oficiales, ya que solo jugó qualifiers y algún torneo de relevancia casi nula. Posteriormente a eso, fue rotando de equipos, jugando con Computronic Gaming, Pride Gaming o el equipo de Devils One, donde quedaron segundos en fase regular en la Ultraliga, por detrás, con un 8-6, del Rogue Delfín, Ice Visto y Woolite, y por delante de equipos como el Illuminar Gaming de Punky Style. En los playoffs perdieron en el Winners Bracket por un apretadísimo 2-3 contra Rogue, pero ganaron a Illuminar Gaming y se plantaron en la final, otra vez con el equipo roguetiano. Esta vez, con un 3-2 que venía de un 2-1, lograron darle la vuelta al marcador, ganando con una actuación espléndida del equipo, que tenía muchísimos jugadores como Agresivo, Zinklov, Matislau, Sajek, Luker o Erdote. Volvería con Putronic a disputar unos torneos de relevancia casi nula, donde ganarían un torneo ganando Illuminar Gaming y a Pirate Sports. También jugaría la Grimoire League contra equipos como Illuminar Gaming Academy o el Team SK Gaming, donde ganarían la fase regular con un 13-1, pero perdiendo en los playoffs con una pésima actuación contra Pride Gaming Academy. Volvería a Devils One para disputar la Ultraliga polaca con Brunes, Sajek, Bullet y Pirka, y en el torneo quedarían terceros, con un 10-4 por encima del Illuminar Gaming del Forgiven, pero por detrás del mítico equipo de Kiki Neosurf con Ice Visto, Zlatan, Matislau, Punky Style y Raxo, y el Agor Rogue de Sillenda, Zanzara y Checolat. En los playoffs ganaron a Aves Esports con un 3-0 y a Illuminar por un 3-1, y finalmente perdieron con un contundente 0-3 contra el equipo polaco de Agor Rogue. Para el Summer Split ficharía por el mítico equipo de Pompa Team, donde seguiría con el mismo roster de Devils One. Jugaría la Ultraliga polaca quedando otra vez un 10-4, pero esta vez segundos, ganando a Kiknosurf o Computronic entre otros, y solo perdiendo contra Agor Rogue e Illuminar. En los playoffs pecharían contra Agor Rogue, perdiendo con un contundente 0-3 y en Loser Brackets perdiendo contra Kiknosurf con un 1-3 más ajustado, pero siendo un mal resultado de todas formas. Con este resultado se clasificarían al play-in del European Masters, donde harían un buen resultado logrando la clasificación teniendo suerte en el grupo, donde pasarían como segundos con un 2-4, desempatando por la primera plaza contra el Interprete Fox, y en el BO3, para pasar al main event, les tocaría contra Raccoon, un equipo italiano que iba dando la sorpresa. De todas formas, el equipo de Simivac pasarían al main event sin muchas complicaciones. En el main event se enfrentarían a grandes equipos como el Misfits Premier, de Agresivo, Ronaldo, Jisoo o Targamas, o el Giants de Antonio, Lamabear, Attila y Erdote. Quedarían en un tercer puesto por detrás de estos dos equipos, ganando solo al Wheel of Gaming de Icebreaker, quedando dicho esto con un 2-4 en la clasificación. Dejaría la organización polaca después de su breve paso, y pasaría por el primer equipo español de su carrera, con Mad Lions para disputar la Iberian Cup de 2020. Allí jugaría con nombres como Koldo, Flaket o Aesenar. En el torneo darían muy buen papel, para lo que se esperaba, y ganarían al BCN Squad de Javier y Rayito por un 2-1 y al gran Movistar Raiders del Joya, Chico y Rux, por un contundente 3-1 también. Pero perderían contra Vodafone Giants, antes mencionado, por un 0-3, dejando así la aventura de Simivac por España en las semifinales de este torneo. Para 2021 ficharía por Agor Rogue,
donde arrasarían por la Ultraliga polaca con un roster formado por Simivac, Lurox, Thresh, Luker y Pirka, y quedarían primeros con un 12-2 en el primer split de la Academia de Rogue. Y en los playoffs, demostrando su superioridad ganando con un 3-2 a equipos como Illuminar y Kik en la final para proclamarse campeones de este split de primavera de 2021. Llegaron al European Masters, donde el equipo polaco venía de un año espectacular, coronándose como los campeones de Spring de 2020. Pero nada más lejos de la realidad, quedarían terceros, empatados con G2 Arctic, en un grupo traicionero formado por el equipo español, Supap y Misfits Premier, el de Zlatan y Saltus entre otros. Con un 2-4 y las 4 derrotas seguidas, se despedirían de Europa por este split. En verano, volverían a repetir el resultado en la fase regular de la Ultraliga con un 12-2, pero pechando en los playoffs, con un tercer puesto perdiendo los 2 partidos que tenían que jugar, contra el renombrado PDW, antiguo Pompa Team, y contra Illuminar, los 2 partidos con un contundente 0-3. En el play-in del European Masters pasarían sin mayores complicaciones, aunque justo, pero no digno de mencionar. Siendo emparejados en el main event con Misfits Premier de nuevo, UCAM y Anorthrosis, donde quedarían con un 2-4 terceros de grupo por detrás del equipo español y francés. En 2022, la Ultraliga y Agor Rogue cambiarían, la primera en el número de equipos pasando de 8 a 10, y Agor Rogue cambiando a Lurox por Ravel, a Cres por Knight y el support por Leon, Binsu y finalmente con Promiscue. Lo que no cambiaría sería la fase regular, que otra vez la ganaría el equipo Academia de Rogue con un 15-3 contundente y ganando a Iron Wolves en los playoffs por un 3-0 y a Team SK Gaming por otro 3-0 en la final. Muy fácil, la verdad, la liga había bajado de nivel y se notaba. En el main event del European Masters, esta vez sí que dieron un buen papel, quedando segundos en su grupo, formado por Team Vitality B, el Eintracht y Svena Zbreda Esports, y ganarían en los cuartos de final al equipo nórdico de Bifrost, con Dual y OD11, pero perderían contra el LDLC en las semifinales por un 0-3 contundente por los franceses, igualmente siendo un buen papel y llegando hasta las semifinales. Llegamos al split de verano, con un Agor Rogue totalmente desatado, dispuestos a conseguir otro título sencillo más para su vitrina, y en la fase regular arrasaron con un 16-2 espectacular, pasando por encima del Zero Tenacity de VZZ y de Illuminar Gaming, en momentos donde la liga no era tan competitiva como antaño, y no había nombres muy destacados en la escena polaca de RLs aparte de Agor Rogue. Por estos momentos, se empezaba a rumorear por parte de la gente como Anonymotum de un acuerdo con Rogue, por parte de Koi, y una incógnita en la fusión de las academias, ya que tenían 2, pero bueno, eso se entenderá más adelante. En los playoffs, ganarían en el Winners Bracket a Zero Tenacity y se volverían a enfrentar con ellos en la gran final, donde el equipo contrario a Simivac daría la sorpresa, y se coronaría como el vencedor de la Ultraliga por un espectacular 0-3. En European Masters se enfrentarían a LDLC, el X7 de Attila y Chasey, y a Anorthrosis, donde harían un pésimo papel, perdiendo hasta un mapa contra los griegos con un 1-5. Volviendo a los rumores, que posteriormente fueron confirmados, se confirmó también que la Academia de Agor Rogue pasaría a ser de Koi. Por parte de Agor Rogue se querían mantener 2 jugadores, que en este caso, después de toda la polémica con Chico, fueron nuestro protagonista, Simivac y Luker. En 2023 jugaría con el roster formado con Yaku, Koldo, Baka, Luker y Seath, entrenados por Aciado. Este primer split fue fatal para las carpas, con un resultado pésimo de un 6-12, donde cada discutiendo tranquilamente, Koi Sevilla tranquilizaba las masas y daba falsas esperanzas, pero no negaba que Simivac fuese el problema. Después de ese mal trago, la directiva fijó el problema en la botlane y trajo a grandes promesas en sus respectivos equipos, como Hopa, del cual tengo ya un vídeo que podéis ver, y Stend, dejando el roster para verano con Simivac, Koldo, Baka, Hopa y Stend, con Crusher de entrenador y Aciado de segundo. La verdad es que les ha ido principalmente bien, ya que han empezado con un resultado de 6-3 a la fecha de grabación de este vídeo, y con el partido más polémico contra Raiders. En conclusión, creo que hay que tener mucho miedo con este Koi. No soy la verdad un fan del equipo, porque no me gusta que un equipo tenga tanta fanbase, y soy más de ir con los equipos underdogs, y que apuestan por talento nacional. Pero igualmente creo que van a llegar lejos, van a pelear por la liga, y que no se despincen Bison y Movistar, que dentro de poco se van a llevar un susto. En fin, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, gracias por verlo, perdón por hacerme un poco extenso, pero en fin, soy Vangarmir y nos vemos en otra ocasión.